Esta es una de esas historias de terror que nacen del miedo y se guardan durante años. El relato fue enviado de forma anónima por una madre. La noche de Año Nuevo de 2013, su hija de 15 años empezó a cambiar de una forma que nadie pudo explicar. Lo que parecía depresión se convirtió en algo más oscuro. Brujería, rituales de santería y un evento que dejó marcas que aún no desaparecen. Si valoras este tipo de relatos de terror, te invitamos a suscribirte, dar like y compartir este video. Esto es Ecos Malditos. Comencemos con el relato de aquella noche. Hola, he seguido tu canal desde que empezaste. Había querido mandar esto, pero no me animaba. Les quiero contar lo que le pasó a mi hija cuando tenía 15 años. Esto pasó la noche de Año Nuevo del 2013. Han pasado años, pero todavía hay cosas que recuerdo como si hubieran pasado ayer. Mi hija era una joven normal. Lo digo así porque es lo único que sé decir. Le iba bien en la escuela, no tenía problemas, no se metía en nada raro. El año anterior había salido con uno de los mejores promedios. Yo nunca pensé que algo así pudiera pasarle a ella. Días antes de Año Nuevo empezó a cambiar. Dormía poco. Se despertaba en la madrugada y se quedaba sentada en la cama, despierta, mirando a la nada. A veces la escuchaba hablar bajito, como si estuviera respondiendo a alguien. Cuando entraba al cuarto se callaba. Cuando le preguntaba con quién hablaba, me decía que no estaba hablando con nadie. Unos días después empezó a no querer comer. Decía que no tenía hambre. Dejaba la comida o me decía que no le sirviera. A veces ni se sentaba a la mesa. Se le empezó a notar en la cara, en los brazos. Se empezó a ver muy delgada. Yo pensé que podía ser depresión. La llevé al doctor porque yo ya estaba muy preocupada. Le hicieron preguntas. Ella contestó tranquila, como si no pasara nada. Me dijeron que podía ser algo emocional, que la observara. Yo me quedé con eso porque era lo único que sonaba normal. Las cosas se pusieron más raras cuando en la casa cambió el ambiente. Se empezó a sentir como que alguien nos miraba por las ventanas. Cuando iba a asomarme no veía a nadie. La noche del 31 yo estaba en la cocina cuando la escuché decir desde el pasillo que abriera la puerta, que ya había llegado. Lo dijo segura, como si alguien estuviera ahí. Fui a ver y cuando abrí la puerta había alguien, o algo, parado cruzando la calle, mirando hacia nuestra casa. Se me hizo raro, pero en ese momento no le presté mucha atención. Después de eso pasó algo que hasta este día no puedo explicar ni sé cómo tomarlo. Mi hijo, que vive en su propia casa, me habló una noche, preocupado. Se le notaba la voz rara. Me dijo que sentía que alguien le estaba haciendo algo a su hermana. Le pregunté, ¿de qué hablas? Y él me dijo, brujería, ma. Yo le dije que no dijera eso, que no me asustara. Él no discutió conmigo, solo me pidió que tuviera cuidado con ella esa noche. Colgué pensando que estaba nervioso, que estaba sugiriendo cosas, como yo misma ya lo estaba haciendo. Al día siguiente él vino a la casa. Yo le pregunté por qué pensaba eso. Le dije que me había dejado inquieta. Él me miró confundido. Me dijo que no me había llamado la noche anterior. Yo insistí. Le dije la hora. Le repetí lo que me había dicho. Me dijo que no había sido él. Sacó su teléfono y me enseñó su historial de llamadas. No había nada. Ninguna llamada a mi número. Nada de esa noche. Nos quedamos los dos mirando la pantalla. Él me dijo que no era la primera vez que sentía que algo andaba mal con su hermana, pero juró que esa llamada no la había hecho. Yo no supe qué pensar. Solo sentí un escalofrío en mi cuerpo. Esa noche, ya pasada la medianoche, escuché un golpe en su cuarto. Pensé que se había caído de la cama. Abrí la puerta. No estaba acostada. Su espalda estaba arqueada hacia atrás y solo los pies y las manos tocaban el colchón. Tenía los ojos abiertos y no se movía. Yo me quedé parada sin saber qué hacer. Quise llamarla, pero no me atrevía. Cerré la puerta despacio y me fui a la cocina. Me temblaban las manos. Sentí que algo se había roto ahí mismo. Al día siguiente se levantó normal. Se fue a la escuela. Me habló bien, como si todo estuviera normal. Ese día me quedé sola. Tenía el día de descanso del trabajo. Me sentía incómoda, sola, pero al mismo tiempo como si las paredes se cerraran. El aire estaba pesado. A veces había olores raros, no fuertes, solo fuera de lugar. Empezaron ruidos por la noche, golpecitos, arrastres leves.
Yo trataba de no pensar en eso. La casa ya no se sentía mía. Mi hija empezó a hablar sola más seguido, ya no tan bajito. Tenía conversaciones. Se detenía, escuchaba, contestaba. Cuando yo entraba no se sorprendía. Me miraba como si yo hubiera llegado tarde. Una vez le pregunté con quién hablaba y me dijo que con alguien que yo no quería ver. En la escuela empezó a corregir a los maestros. Llegaba a casa diciendo que estaban equivocados. Se reía, pero su risa ya no sonaba como antes. Un día la encontré en la azotea. Estaba de pie, cerca del borde, moviéndose despacio, hacia adelante y hacia atrás. La llamé varias veces, no respondía. Cuando volteó, me sonrió, pero era una sonrisa torcida. Esa noche la vi cruzar el pasillo. La luz estaba prendida, pero su sombra no se veía bien, como si fuera la sombra de otra persona. Se quedó parada frente a la ventana mucho tiempo. Yo solo la observaba. De repente me dijo que no dijera su nombre cuando estaba así. No supe qué contestarle. Volví al doctor, fui con sacerdotes, busqué a personas que decían saber de estas cosas. Muchos no me creyeron, otros dijeron que era ansiedad, trauma. Nadie quiso quedarse. Hasta que una persona sí lo hizo. No voy a decir nombres, solo voy a decir que entró a la casa y se quedó callada mucho tiempo. Miró a mi hija, me dijo que lo que estaba pasando no había empezado ahí. Dijo que alguien le había hecho un trabajo, que alguien quiso dañarla, que alguien abrió algo que no supo cerrar. Caminó por la casa despacio, tocó las paredes, el piso. Dijo que ahí había algo que no era de ella. Tenía un costal y de ratito empezó a sacar cosas. Sacó velas, recipientes, botellas, hierbas envueltas en tela. Dijo que nadie saliera de la casa. Cuando empezó, el ambiente se sintió pesado. La santera empezó a rezar bajito, palabras que yo no entendía mezcladas con rezos que sí reconocía. Pasó las hierbas por el cuerpo de mi hija, desde la cabeza hasta los pies, una y otra vez, apretándolas con fuerza. Mi hija al principio estaba callada, rígida. Luego empezó a quejarse. Después empezó a gritar muy fuerte, como si estuviera con un dolor que no podía explicar. Nunca la había escuchado así. Su cuerpo se doblaba, se movía sin control. Sus manos se cerraban con fuerza. La santera no se detuvo, seguía rezando. Le echaba agua, le pasaba las hierbas. A ratos le hablaba directo, fuerte, como si le hablara a alguien más, no a mi hija. Le decía que se fuera, que no tenía permiso, que ya había sido visto. En un momento mi hija dejó de gritar y empezó a llorar como una niña pequeña, sin poder parar. Yo pensé que se me iba a fallecer ahí mismo. Pensé que esa noche no íbamos a salir bien. No sé cuánto duró, perdí la noción del tiempo. Cuando terminó, mi hija estaba agotada. Apenas podía mantenerse despierta. La santera dijo que la dejáramos dormir. Esa noche durmió como no lo había hecho en meses. Al día siguiente despertó confundida. Lloró, me abrazó fuerte. Dijo que tenía miedo y que sentía que algo malo le había pasado, pero que no sabía qué. El ambiente en la casa se sentía diferente, se sentía en paz. Ahí terminó eso, pero no fue como volver a antes. Mi hija quedó diferente, quedó frágil. A veces se despierta en las noches gritando. Dice que sueña con un animal raro que la persigue. En ocasiones se asusta con ruidos normales. A veces se queda ida, como si algo todavía le doliera por dentro. Los doctores dicen que es trauma. Yo no discuto eso. Solo sé que alguien le hizo algo a mi hija. Y aunque eso se fue, yo aprendí que hay cosas que se pueden cerrar, pero no se acomodan nunca del todo. Espero que puedas leer mi relato. Es la primera vez que hablo de esto fuera de mi familia. Saludos y éxito con tu canal. Antes de cerrar, queremos agradecerle a la persona que nos confió esta historia. Sabemos que no es fácil hablar de algo así, y que hacerlo duele incluso después de que han pasado los años. Gracias por compartir lo que viviste. Tu testimonio es importante y lo recibimos con respeto. Si tú también tienes una historia y nunca la has contado, Ecos Malditos está para escucharte. Puedes escribirnos a ecosmalditospodcast@gmail.com. Tu relato puede quedar en silencio o puede ser contado aquí. La información también está en la descripción. No todas las historias buscan respuestas. Hasta la próxima.